Sandro Rosell aseguró en una entrevista para El Periódico que su etapa como presidente del Fútbol Club Barcelona fueron los mejores 4 años de la historia del club. Con toda humildad, con que pueda decir lo que diré ahora, mis 4 años en la presidencia del Barça son los mejores en títulos del primer equipo, en títulos de las secciones, en dinero ganado, en patrimonio creado, en función social y en la fundación, enumeró. Los 4 años fueron bestiales y la herencia que dejaron fue brutal, insistió. Rosell se extendió en su valoración. Son datos, y son los que son. Y es que nunca me he parado a explicarlo, es la primera vez que lo hago, agregó. Admitió que, puedes decir, Rosell me cae fatal, no lo soporto, pero los datos objetivos de mi gestión están publicados en las webs oficiales del Barça, auditados. Rosell señaló que eso no se ha puesto en valor porque hasta ahora me he dedicado un 100% a gestionar y un 0% a hablar. Rosell estimó que un club como el Barça requiere 3 personas muy importantes para gestionarlo: el presidente, que es el responsable de decir no y de poner límites, el director general, que es quien debe gestionar los ingresos y los gastos, y el director deportivo, que es quien debe invertir este margen en el campo. De la gestión de todos ellos, Rosell cuantificó que de 10 decisiones se pueden cometer 2 errores, pero si se cometen 8, hundes el club. Rosell rememoró cómo fue su postpresidencia. En mi época el presidente era yo, el director general Antoni Rosic y el director deportivo Andoni Zubizarreta. Tras las elecciones, Josep Maria Bartomeu decidió hacer un cambio de gestión. La nuestra, de 2010 a 2014, se basaba en el control del gasto. La de Bartomeu se basaba más en incrementar los ingresos y consiguió casi 1.000 millones y esa maquinaria aguanta el incremento del gasto. Apuntó antes de detallar un punto de inflexión. Pero hubo una pandemia y los 1.000 millones pasaron a ser 650 por debajo del gasto. Con todo, Rosell hizo una valoración global muy positiva. Del 2010 al 2014 se dieron los mejores 4 años de la historia del Barça. Del 2010 al 2020, incluida la pandemia, se dan los mejores años de la historia del Barça en títulos, en dinero, en todo. Y en cambio, si preguntas, la gente dice que no, que ni Rosell ni Bartomeu fueron lo mejor, analizó. Otros solo se dedican a comunicar y nosotros solo a gestionar. Esa es la diferencia, añadió Rosell. Preguntado por la situación actual, Rosell dijo: en eso no quiero entrar. Hablo de mis 4 años. El exdirigente azulgrana desmintió que fuera él la causa de que Pep Guardiola dejara de ser entrenador del Barça. No es verdad. Lo han explicado por activa y por pasiva Guardiola y los jugadores, que fue un enganchón entre Guardiola y los jugadores, un problema que había en el vestuario. Por último, cuestionado por si algunas causas judiciales pendientes, incluida la apertura de un presunto fraude fiscal, bueno, esto tiene que ver con él. Tiene que ver con él, con cuestiones extradeportivas, tema Vidal y su operación, etcétera, etcétera, ¿no? Juez Lamela pone aquí, bueno, ya digo, esto tiene que ver con el Sandro Rosell en más personal, digamos, más en cuestiones suyas personales, y no con el Barça, por eso pues omito esta parte y me quedo con todo lo demás. Bien. Vamos a ver. Yo no sé si el problema con Sandro Rosell es que este señor vive en una realidad paralela, o si su ego, que pienso que es más la razón, que su ego le impide hacer autocrítica, le impide reconocer la realidad. Porque evidentemente lo que está diciendo es una completa falacia. Siempre he dicho lo mismo aquí: la diferencia entre mentira y falacia es que la mentira es algo absoluto que puede ver todo el mundo, ¿no? Del estilo, yo qué sé, hay 4 manzanas sobre la mesa y digo que hay 500. Es decir, ahí no hay nada de verdad en lo que estoy diciendo. Sin embargo, la falacia siempre contiene algo medianamente cierto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los datos que dice Rosell, claro, de 2010 a 2020. Tú coges y simplemente cortas la historia del Barça en 2010, es decir, todo lo anterior, de dónde vienes, el contexto lo eliminas totalmente el contexto, y también eliminas el contexto posterior a 2020 de Bartomeu, ¿no? Dices, no, pero a mí me tienes que contar desde que yo estuve. Tú solo me tienes que contar desde que yo estuve, ¿no? Sí, claro, si yo hago un análisis como ese y borro los contextos, evidentemente puedo jugar a este juego que juega Rosell, pero por supuesto estoy engañando a la gente, ya que ese no es el análisis adecuado. Tú no puedes eliminar el contexto económico, de club, deportivo, que vive la institución cuando tú coges al club. Tú no puedes.
ni eliminar la que coges, ni eliminar la que dejas. Ni eliminar la herencia que recibes, ni eliminar la herencia que tú dejas. Que es lo que vamos a comentar aquí para aquellos que puedan tener alguna duda. Yo sé que aquí la mayoría lo tenéis muy claro. Pero como evidentemente toda esta propaganda, que es que aún encima dice el tío varias veces, o sea, dice el señor Sandro Rosell, me voy a expresar con más respeto, que a ver, cuando digo lo de dice el tío, no es que lo diga para faltarle al respeto, lo digo en una jerga más, pues, de confianza, ¿no? No con él, sino aquí, entre nosotros. Entonces, dice el señor Sandro Rosell que es que él se ha dedicado un 100% a gestionar y un 0% a comunicar. Sí, eso lo voy a dejar para después. Como lo de Guardiola, eso lo voy a dejar para después. Porque lo primero que quiero comentar es que sí, como digo, en la falacia, si tú borras el contexto, claro, en la temporada 2010-2011, que es la primera de Sandro Rosell, oye, el Barça que gana la Liga y la Champions, qué bien lo ha hecho Rosell, ¿eh? ¡Qué maravilla! Claro, debió ser él el que fichó a Guardiola. Debió ser él el que fichó a Valdés, el que fichó a Dani Alves, el que fichó a Piqué, el que fichó a Puyol, el que fichó a Vidal, el que fichó a Busquets, el que fichó a Xavi, Iniesta, Pedro, Messi y Villa, que es el equipo que jugaba en aquella temporada 2010-2011, con participaciones de Mascherano, que sí que lo fichó él. Estaba Mascherano, ¿no? Sí, estaba Mascherano, que fue decisivo en la... salvando aquella ocasión contra el Arsenal de Bendtner, ¿no? Gracias a su esfuerzo, si no recuerdo mal, creo que fue esa temporada. Bueno, todo el equipo lo que acabo de mencionar es el equipo que se había creado con la junta directiva anterior. Pero no es solo una cuestión de equipo, sino es sobre todo una cuestión del proyecto. Porque aquí la clave es la palabra proyecto. El proyecto que hay, que te han dejado, y el proyecto que tú dejas. Esa es la clave para analizar bien la realidad. Porque claro, si yo te dejo un superproyecto maravilloso, con una supereconomía, que por cierto, Sandro Rosell en 2010 te vendía que es que no había ni para el tóner, cosa que era falsa porque fichamos a David Villa. Para el tóner no hay ahora, como hemos visto, que no solo hubo que prescindir de Messi, es que hubo que prescindir de Coutinho, de Griezmann, hay que sacar jugadores sin parar. Y hay que mover palancas, es decir, hay que tirar de imaginación y de los recursos del club para poder sobrevivir. Ahora es cuando de verdad no hay ni para el tóner de la impresora. Ni para eso. Y esto del tóner de la impresora no es un chiste, lo dijo él cuando llegó en 2010. Para intentar hacer ver que no, es que claro, mira cómo nos ha dejado este tío el club económicamente. El club económicamente estaba para mantener a Messi, a todos esos jugadores que había, a ese entrenadorazo que teníamos y para fichar a Villa un año, para fichar a Fábregas al año siguiente, a Villa y a Mascherano, que los fichamos ese mismo verano, al año siguiente a Fábregas, al siguiente a Neymar, no por 57 y punto, como decía Rosell una y otra vez, sino por, según algunas informaciones, cerca de 200 millones de euros. Entonces, la situación económica que le han dejado en herencia es buena, porque puedes hacer todos esos movimientos que además no eran tan necesarios realmente, porque el equipo ganaba y venía de ganar. Eso es lo que le han dejado a Rosell. Cuando tú eliminas el contexto de lo que te han dejado, evidentemente estás haciendo trampa en tu análisis, estás engañando a la gente. Coger y decir, no, es que es este periodo 2010-2014, mira, hay que ser muy, pero extremadamente incompetente para en el periodo 2010-2014 no ganar títulos. Extremadamente incompetente. Tendría que ser alguien que diga, pues voy a echar a Guardiola en 2010. Cosa que hubiera provocado, bueno, que a ese presidente que acaba de llegar lo eche. Entonces, simplemente manteniendo a Guardiola ya tenías garantizado pues lo que vino. Liga, Champions, Festival de títulos. Festival de títulos. Porque aparte no era solo Guardiola, es un trabajo de base realizado en la 2008-2009, en la 2009-2010, en la 2010. Guardiola dio los títulos que dio y además dejó la base. Y además dejó la base de trabajo. Y los futbolistas que jugaron en el periodo 2010-2014 son los de Laporta. Son los de Laporta. Entonces, para ser más exactos, y lo voy a decir con rotundidad, los títulos ya no solo los títulos del periodo 2010-2014, sino todos los que vienen en el futuro, porque en 3 temporadas se hace historia con Luis Enrique, que es un entrenador fichado
para el Barça B por Laporta en 2008, precisamente para relevar a Guardiola, que sube al primer equipo en ese mismo verano, pues Luis Enrique fue también decisivo, como lo era Iniesta en 2015. Estaba en aquella plantilla del segundo triplete, estaba Iniesta, Xavi, Messi, Busquets, Piqué, Alves. Media plantilla todavía era... Pedro aún estaba allí. Media plantilla, repito, todavía era. Pero no es una cuestión de media plantilla, es el fútbol que había. Y es el entrenador que tienes. Entonces, es herencia recibida. Además de la económica, que repito, la posición económica del Barça permitía maniobrar, fichar jugadores, poner facilidades para renovar, porque tienes cash para poder renovar. Para no tener que hacer cosas como la que hicimos con Messi, como la que estamos haciendo ahora mismo con De Jong, etc. Entonces, que tú hagas este análisis demuestra, como digo, o bien que vives en una realidad paralela donde crees que puedes eliminar el contexto y da igual, o bien que sabes perfectamente que lo que digo es cierto, este señor sabe que lo que digo es totalmente cierto, y su ego es tan grande que dice, no, pero no lo voy a reconocer nunca esto. No lo voy a reconocer. Los títulos que el Barça ha ganado en 2010-2014 son míos, ni Laporta, ni herencia, ni nada. Ni herencia, ni nada. A Guardiola lo puse yo ahí y no lo saqué yo, no. Repito, lo comento ahora. Alguno dirá, bueno, pero ¿y el básquet? El básquet, en 2010, cuando se va Laporta, ganó el triplete, el básquet. Es que no solo... Laporta no solo levantó al fútbol. Laporta, cuando llega en 2003... llega en una situación, como sabe perfectamente el señor Sandro Rosell, que en aquel momento pasó a ser vicepresidente deportivo, periodo 2003-2005. Laporta dejó. Llega al club en miseria, con un equipo de fútbol masculino en la Copa de la UEFA, tal, pero sí que es cierto que a nivel básquet Gaspart había hecho un buen trabajo, porque metió bastante dinero ahí y consiguió la primera Euroliga, como los Bodiroga, Jasikevičius, Marconato, si no recuerdo mal, Fuchka, y otros jugadores importantes, ¿no? Creo que fue contra la Benetton de Treviso, puede ser, la primera Euroliga del Barça en el Sant Jordi, ¿no? Si no recuerdo mal, 2003. Creo que sí. Y le recriminaron a Laporta que bajó mucho la inversión. Nada más llega, bajó mucho la inversión en las secciones profesionales. ¿Por qué las bajó? Pues porque evidentemente en una situación no solo de destrozo deportivo en la sección de fútbol, que es la que mantiene al club por el volumen de ingresos que genera. No quiero faltar al respeto, por supuesto, a las otras secciones con esto, pero es que es así. Es decir, esto sí es un dato, esto sí que es objetividad. El volumen de ingresos que genera el fútbol masculino es lo que mantiene a todas las secciones deportivas, ¿no? Entonces, cuando el equipo de fútbol pasa un problema, evidentemente este tiene que pasar a ser prioridad y tienes que intentar sacar dinero debajo de las piedras. Y esto significa recortes. Laporta recortó en las secciones, no porque no les diera importancia, sino para que cuando el Barça de fútbol masculino estuviera bien y volviéramos a una época floreciente con dinero, recuperándonos, ¿no? Pues evidentemente ya volver a invertir en las secciones. Y vaya si cuidó las secciones, porque evidentemente ganó. No solo, o sea, evidentemente como si fuera fácil, pero ganó todas las Copas de Europa. Fútbol, 2 veces, 2006 y 2009. Baloncesto, Euroliga de 2010. Balonmano, hockey y la sección de fútbol sala, que hoy da tantos títulos y aún encima se los contabilizan ellos. Dicen, no, tenemos títulos en secciones y tal. La sección de fútbol sala, cuando llega Laporta al Barça, estaba en segunda división. Era una sección muy poco profesionalizada. Quien la impulsa, quien la lleva a primera división, quien inicia el trabajo de convertirla en una sección también floreciente, es Laporta. Es Laporta. Es él quien invierte, o sea, no de su bolsillo, evidentemente, sino el proyecto de club lleva a la sección de fútbol sala a tener un impulso que luego, con el paso de los años, pues lleva a esta situación espléndida en la que el Barça, pues ahora mismo es la gran referencia del fútbol sala español y europeo, bueno, y mundial. Entonces, todo este trabajo en secciones viene hecho también de la época de Laporta. El equipo que le deja en básquet en 2010, Terence Morris, Pete Michael, Ricky Rubio, Navarro,
Gianluca Basile, Endong, y me estoy olvidando, Grimao, me estoy olvidando de jugadores, Fran Vázquez, ¿no? También es un auténtico All-Stars. Ganamos la Euroliga metiéndole una paliza a Olympiacos en la final que jugamos. Además de las grandes victorias. Creo que eliminamos al Madrid en esa Euroliga también por el camino. Entonces, te están dejando secciones deportivas en un estado glorioso. Magnífico. Y tú te atribuyes el mérito como en plan, no, es que gracias a nosotros, es que nosotros ganamos más que tal. Hombre, mira, es normal. Es normal que cuando en 2010 llegas y no tienes problemas económicos, es decir, tienes al equipo de fútbol funcionando al más alto nivel de su historia. No a un alto nivel, no, al más alto nivel de toda la historia del Barça. El mejor proyecto deportivo de la historia es lo que ha heredado Sandro Rosell. Cuando tú tienes al fútbol masculino, que como he dicho es el que mantiene al club, cuando lo tienes funcionando al más alto nivel, solo te tienes que sentar y disfrutar. No tienes que llegar y decir, bueno, le voy a hacer un recorte al fútbol sala, o al básquet, o al hockey, o al balonmano. No tienes que hacer nada. Porque el fútbol te está generando unos ingresos descomunales que lo único que tienes que hacer es gestionarlos bien. Eso es lo único que tenías que hacer. La marca Barça, el nombre, el marketing, la reputación Barça está en su nivel más alto de la historia, y la reputación Barça es lo que genera la pasta. Por tanto, que te atribuyas méritos también, que este señor se atribuya méritos. No, es que le ve el patrimonio, es que le ve esto. Cuando el Barça de fútbol está en su más alto nivel, o cualquier club está en su más alto nivel, evidentemente es el momento en el que más genera. Si aún encima, como el Barça, no solo ganas, sino que ofreces un fútbol único, espectacular, tienes a un jugador como Messi, que es el futbolista más importante de la historia, y haces una exhibición, o varias exhibiciones, como la del 2-6 y la del 5-0, que hay que tener en cuenta, que son clásicos, que los clásicos son los partidos más vistos del mundo fútbol. El partido más visto del mundo fútbol no es la final de Champions. No son las semis de Champions. Ni los cuartos, ni nada. El partido más visto del mundo fútbol es el Barça-Madrid y el Madrid-Barça. Y con esto no quiero darme golpes en el pecho, en plan, no, es que nosotros somos... No, es la realidad. De nuevo, en este caso sí son datos objetivos. 500 millones, 600 millones, los picó Florentino Pérez hace bien poco en Real Madrid Televisión. Entonces... que lo del Real Madrid Televisión, insisto, no lo digo para despreciar ni para faltar al respeto, es que es lo que es. Es que es la verdad. Entonces, cuando tú estás dando esas exhibiciones, esos recitales, en partidos que están viendo más de 500 millones de personas, la marca Barça pasa a tener un gran valor. Es prestigio. El 0-4 del Bernabéu no es un título, no, pero es prestigio, es importante. Es muy importante. Porque está siendo visto por todo el mundo. Por todo el mundo fútbol, por toda la comunidad de seguidores, o por la inmensa mayoría de seguidores de la comunidad fútbol. Entonces, te han dejado un equipo funcionando a 90 no, creo que hizo 97 puntos. La puntuación más alta de la historia se hizo en la temporada 2009-2010, que es la última de Laporta, y la previa a Rosell. Un equipo que llegó a semifinales de Champions robado por Benquerensa en uno de los mayores atracos que, vamos, o sea, ese no sale en prensa, claro, de eso no se habla. De que nos robaron la Champions 2009-2010, allí en Milán contra el Inter. Y ahora encima Mourinho salió diciendo que de Blequer, el tío, aún encima quejándose del arbitraje de esa eliminatoria, o sea, y se quedan tan anchos. Cuando en Barcelona también nos robaron el gol aquel de Bojan, ¿no? Que podíamos cuestionarlo también, pero sobre todo el de Benquerensa en Milán es el que permite un 3-1 totalmente artificial que nunca se debió producir. Pero bueno, como digo, cuando tú recibes una herencia como esta, que aún encima te atribuyas los éxitos que vienen rodados, es decir, es como si yo mañana paso a entrenar a un físico, al mejor físico-culturista del mundo, que tiene al mejor preparador físico del mundo, y durante 2 años, lo cojo durante 2 años, manteniendo los entrenamientos del otro, ¿no? Las estrategias del otro para sus entrenamientos, yo no tengo que hacer nada, simplemente seguir la pauta de trabajo que el otro tenía. Durante 2 años sigue ganando, pero claro, yo no innovo nada, no le aporto nada, etcétera, etcétera, y me marcho a los 2 años. Este físico-culturista ganará el primer año, ganará el segundo año, pero a partir de ahí, como yo no le he aportado nada, se va a hundir. Y yo cojo, cuando la prensa me pregunta, digo, que conmigo consiguió sus mejores resultados. Sí, de un trabajo heredado. De un trabajo que me dejó otro. No, yo no he innovado nada, yo no he aportado nada. Realmente todo lo que has ganado viene de atrás. Viene de la herencia que has recibido.
Ya no hablemos de la herencia que tú dejas, que es en este caso Bartomeu, que repito, la herencia es estar en una situación de bloqueo económico que provoca que tenga que prescindir de Messi y aún encima la culpa se la echéis a Laporta, que haya que prescindir de Griezmann, que haya que prescindir de Coutinho, que haya que estar sacando jugadores masivamente de manera desesperada, que unos jugadores que están en su fase final con 35 no sé cuántos años tengan los contratos más altos de la plantilla y tengan firmado un contrato hasta 2024, 2025, 2026, caso por ejemplo el de Jong, el de ayer, que no es culpa de Jong, es culpa de Bartomeu evidentemente, y que los jugadores más jóvenes tipo Ansu, tipo Gavi, tipo Pedri, etcétera, haya que estar renovándoles el contrato, Araujo, porque no tenían contrato, estaban cobrando cantidades muy bajas y quien tiene que afrontar esas renovaciones en una situación económica deplorable es esta actual junta. De manera que en lo económico has dejado una herencia desastrosa, que no es que lo diga yo, sino que lo vemos en los ejemplos del fútbol, a diferencia de lo que dijo Rosell con lo del Toner, que es mentira porque ese mismo verano ficharon a Villa y a Mascherano, o sea, por valor prácticamente de 100 millones de euros entre los dos, Solo con esto ya queda retratado con el tema económico. Y luego a nivel deportivo, pues ya me diréis, coge Laporta un Barça que queda tercero en Liga, que sí, que ganó la Copa, tercero en Liga, bochorno en Champions, metiéndonos 4 el PSG en el Camp Nou, eliminados en octavos, y con un Barça que, como digo, pues tiene a un Koeman de entrenador, que era más que evidente que no era el entrenador adecuado, y en consecuencia su proyecto deportivo es el de un entrenador que no sirve para nuestros intereses, al que Laporta mantiene porque no hay margen económico para hacer demasiada cosa, porque no es solo echar a Koeman y pagarle el finiquito, que hubo que hacerlo, creo que sobre 7,5 millones de euros, sino también traer a otro entrenador al que le tienes que pagar, firmar otro contrato y, por supuesto, tener dinero para poder ficharle jugadores para que pueda hacer un proyecto decente. Y ese dinero no lo había en ese momento. Entonces, estás empaquetándole a Laporta los resultados consecuencia de la herencia que ha recibido. Es decir, Rosell se apunta el tanto de unos éxitos que vienen herencia de la gestión que ha recogido y aún encima a Laporta pretenden endiñarle, colocarle los fracasos que realmente vienen heredados de la situación de Bartomeu. Porque si yo no puedo fichar, evidentemente no es por el que está gestionando, es porque me has dejado el club en situación de bloqueo económico. Porque si el equipo deportivamente no rinde, es porque has dejado un proyecto deportivo deplorable. Deplorable. Ya no se trata de que no haya nivel en la plantilla, que la hay, pero se trata de que evidentemente se necesitan reforzar lo máximo posible el equipo y sobre todo tener un entrenador acorde que esté trabajando bien. Que esté trabajando bien. Mientras Rosell cogió a un Guardiola que era su tercera temporada porque funcionaba a las mil maravillas, lo que ha cogido Laporta es un Koeman en su segunda temporada después de hacer una primera temporada donde el equipo no funcionaba. No. Como acabo de decir, humillados en Champions, en octavos contra el PSG y cayendo en Liga quedando terceros, haciendo 70 y algo puntos. Entonces, que esta gente analice así, que analicen así los resultados, tanto deportivos como económicos, omitiendo las herencias y el legado, pues evidentemente lo que significa es que están haciendo trampa. Es así de claro. Que aún encima hable de datos, de tal, que si no, es que las críticas porque tienen odio a Sandro Rosell. No, la crítica objetiva es esta. Yo no puedo hacer un análisis de gestión de presidente sin valorar la herencia que han recibido, que han recogido y que han dejado. No es normal, o sea, es que no es normal ni siquiera plantearlo. Luego, tema Guardiola, que dice que está reconocido, pone aquí, está reconocido. No es verdad que sea el responsable de la marcha de Guardiola, lo han explicado por activa y por pasiva Guardiola y los jugadores, que fue un enganchón entre Guardiola y los jugadores, un problema que había en el vestuario. Mira, ya he dicho muchas veces, he comentado muchas veces, que evidentemente Guardiola rara vez sale ante la prensa y dice aquello que piensa. Trata de ser políticamente correcto, intentar no meterse en problemas y todo esto. Ya vimos que con Rosell exactamente lo mismo, hasta que hubo un momento en el que ya le inflaron las pelotas, en la que pasó aquello donde dijo que jamás les perdonaría el tema, que lo único que había pedido es que le dejaran en paz y que jamás le perdonarían a Rosell, a los Tony Fraser y compañía,
que utilizaran su amistad con Tito Vilanova y tal, con el fallecido Tito Vilanova, para enmerdar, que fue lo que hicieron. ¿Cuándo dijo Guardiola que él se fue del Barça por un enganchón con los jugadores? Porque yo no lo recuerdo. Sí que hemos visto esto de Piqué y Guardiola y tal, pero mira, tengo muy claro que si Guardiola tuviera una directiva acorde a lo que él necesitaba, echa a 1, a 5, a 10, a 20 o lo que sea y sigue. Pues como hace el Manchester City. Quien le molesta, se va. Y manda él. Manda él, Chiqui y Soriano. Que son los que mandan el Manchester City. Sin embargo, y por supuesto, aquí tiene responsabilidad el periodista. Bueno, como en lo otro, porque claro, si tú permites... Está muy bien, evidentemente, que permitir hablar. Para eso se entrevista, ¿no? Para que el entrevistado dé su opinión. Pero, hombre, hágale las preguntas al respecto de las cosas que está comentando, ¿no? Y además de que en lo comentado anteriormente, económico-deportivo, no le ha preguntado nada, en lo de las herencias y todo esto, no le ha preguntado nada, ni ha aseverado nada de decir, oye, pero claro, es que tú cogiste un Barça, ¿qué tal, no? Y mira el Barça que está cogiendo Laporta. Habrá que tener en cuenta esto, ¿no? Porque si no, pues aparte de no decirle nada de esto, tampoco le preguntan, por ejemplo, cómo es posible que la persona que Guardiola ha tildado, ha dicho públicamente que es la persona más importante de su carrera, como es Chiqui Begiristain, actual director deportivo del Manchester City y director deportivo del Barça en el periodo 2003-2010, Chiqui Begiristain dimite en el segundo 1 tras ganar Sandro Rosell las elecciones en 2010. Si hubiera ganado Jaume Ferrer, hubiera continuado. Era el candidato continuista. Ya dije muchas veces que Laporta, para mí el único error que cometió en su primer periodo fue no haber preparado bien su sucesor. Iba a ser Godal, luego no, después pasó a ser Jaume Ferrer y ya nada, ya no hubo tiempo para absolutamente nada. Chiqui Begiristain era absolutamente fundamental para Guardiola y se va nada más llega Rosell. Eso ya abre la puerta de salida para Guardiola desde el segundo 1. Eso para empezar. Para seguir, Rosell, que se presentó en aquellas elecciones diciendo que venía a unir, como nunca antes en la historia, al barcelonismo y acabar con los ismos, lo primero que hace como presidente, el que venía a unir, es plantear al socio un referéndum para ver si esa posición que le había dado Laporta de presidente honorífico a Johan Cruyff debía existir o no, porque la otorgó Laporta. Es que normal, estamos hablando... O sea, en aquel momento estaba Di Stéfano, jugador robado al Barça. Estaba Di Stéfano de presidente honorífico del Real Madrid, como reconocimiento, ¿no? a su historia en el Madrid y tal. Laporta lo que quiso hacer con Cruyff es lo mismo. Estamos hablando de la persona más influyente en la historia del Barça, con todos los respetos a Joan Gamper, pero es la persona más influyente deportivamente, a todos los niveles, porque un equipo que rinde deportivamente, su reputación, lo que he comentado antes, la reputación, la marca Barça, es lo que hace que el club crezca, que el club tenga más pasta. Tener más pasta es lo que te permite mantener a los mejores jugadores, fichar a mejores jugadores y hacer mejores proyectos. Entonces, Johan Cruyff es el hombre clave, la persona más importante de la historia del Fútbol Club Barcelona. Que haya que pedir permiso al socio para hacer algo que es de cajón, que es que el nombre del Camp Nou debería ser Johan Cruyff, no el del Mini, el del Camp Nou. Spotify, Johan Cruyff, si quieres, o lo que tú quieras. Pero es como se debería llamar. Desde hace muchos años. No desde que fallece, desde hace muchos años. Le dan la presidencia honorífica y lo que hace este señor, Sandro Rosell, es llegar allí y someter esto a votación. Lo que provoca que inmediatamente Johan Cruyff vaya, la imagen que estaré poniendo por aquí, vaya al Camp Nou y entregue la insignia y dice, no, mira, no hace falta que votéis nada, os la doy yo y rechazo yo la presidencia honorífica y ya está. Si esto creéis, pues claro, al final lo único que va a hacer eso que es dividir entre no, pero yo no estoy de acuerdo, yo estoy en contra de Cruyff, que ya me dirás quién es aquel que diga ser del Barça y está en contra de Cruyff. O sea, bochornoso. Bueno, ¿por qué tiene importancia esto? Pues porque Johan Cruyff el fallecido Johan Cruyff era amigo de Guardiola, asesor del Barça en tiempo de Laporta, con una posición no oficial, pero asesor. Una de las razones por las que Sandro Rosell dimitió como vicepresidente deportivo, porque Laporta le hacía caso a Cruyff
y no a Rosell. Menos mal, claro, así nos fue de bien. Claro. Entonces, se va Chiqui, aleja a Cruyff y lo termina por finalizar todo su jugada maestra, termina por denunciar a Joan Laporta. Eso sí, ellos absteniéndose, pero lleva a los socios la idea de que Laporta, que si el aval, que si no sé qué, que si no sé cuánto, cuando Sandro Rosell estuvo allí en 2003 y sabía perfectamente lo que había heredado el club. Lo sabía perfectamente, formaba parte de aquella junta directiva, pero el tío va allí a denunciar, que no sé qué, que no sé cuánto, para generar odio contra Laporta. Que es cuando sale Guardiola a la rueda de prensa a defender a Laporta y decir que, hombre, evidentemente, pues es el hombre que le puso a él como entrenador, le tiene un cariño como persona y tal, y no sé qué. Es decir, en resumen, provocas que Chiqui se vaya, porque evidentemente Chiqui, ¿por qué se va? Pues porque quería echarlo. En 2003 Rosell quiso echar a Begiristain, a Rijkaard y alejar a Cruyff. Entonces Chiqui ya vio, dijo, no, yo con este tío de presidente nada, me voy porque no voy a poder trabajar, ¿a dónde voy con este tío? Entonces, se va Chiqui, alejan a Cruyff y denuncia a Laporta. 3 de 3 para abrir la puerta de par en par a Guardiola. En cuanto perdiera era evidente que se iba a ir. En cuanto no ganara Champions League, en cuanto las cosas no fueran fáciles, era evidente que se iba a ir. Con una directiva que desde el segundo 1 lo que hace es poner a la gente más importante para Guardiola dentro del club, pues en la situación en la que les han puesto. ¿Qué me van a decir, Rosell? Que no, pero es que eso no es así. ¿Me va a negar que esto es así, como lo estoy comentando? ¿Lo va a negar? ¿Acaso no son hechos lo que estoy contando? ¿Acaso me va a decir, no, pero bueno, eso no es tan importante para Guardiola? Para Guardiola no era tan importante Cruyff, para Guardiola no era tan importante Chiqui. A Rosell lo que le deberían preguntar es, oye, Rosell, un par de preguntas. Primero, ¿por qué no hiciste todo lo posible antes ya de ser presidente? ¿Por qué no hiciste todo lo posible para hablar con Chiqui Begiristain y decirle, oye, te queremos en nuestro proyecto, entendemos que has hecho un gran papel, olvidémonos de rencores del pasado, reconozco que me equivoqué y me precipité con mi opinión sobre ti como director deportivo y has demostrado estar capacitadísimo y estar haciendo una gran labor. Sé que eres importante además para Guardiola, oye, quieres pasar a formar parte del proyecto, vas a tener plenos poderes junto a Guardiola. Esto es lo que haría un presidente responsable. Esto. Pregúntenle a Rosell, pregúntenselo, señor, el que le ha entrevistado, que se lo pregunte. Que se lo pregunte. Eso uno. Dos, que le pregunten a Rosell también cómo es posible que hiciera aquella votación sobre Johan Cruyff. Y si le parece normal cuestionar la importancia de Johan Cruyff en la historia del Barça. Si le parece normal, simplemente eso. Porque en 2008, uno de los hombres que tenía él dentro de su directiva, que era Bartomeu, dijo aquello de que había que erradicar el cruyffismo. Los mismos que decían que llegaban al Barça para acabar con los ismos, para unir. Y el único odio no es contra Rosell, no. El odio es contra Cruyff, contra Laporta, contra Guardiola. Toda mi crítica hacia Sandro Rosell es por su gestión deplorable, basada en lo que acabo de comentar aquí. Begiristain, Cruyff, denuncia a Laporta y provocar a Guardiola para que se largara. Esa es la realidad, hombre. Esa es la realidad. Lleva 6 años en el City, cumple en esta temporada que va a echar, van a ser 7. Y salvo que él se canse, salvo que los jugadores le molesten mucho, salvo que haga algo raro Mubarak en el City, va a echar allí muchos años más. ¿Qué pasa? Allí no tiene problemas con el vestuario. No hubo enganchones. No hubo enganchones con la gente del vestuario. ¿A quién queréis engañar, hombre? ¿A quién? Perder a Guardiola es el acto más grave de la historia del Barça. Así de claro. Porque con Guardiola en el banquillo del Barça y con Chiqui en la dirección deportiva, ni estaríamos en la situación económica que estamos y hubiéramos ganado más títulos de los que ganamos, porque evidentemente puedes pasar una mala temporada, 2 malas temporadas, pero Guardiola era el mejor entrenador posible que podíamos tener. Ojalá Xavi le supere, ojalá Xavi le iguale, ojalá Xavi se acerque, ni siquiera con que se acerque, basta. Ojalá. Pero evidentemente era el mejor entrenador que podíamos tener, lo había demostrado 4 años seguidos. Perder a un entrenador así, cuando tú ves la regularidad que tiene como entrenador, 13 temporadas y sus equipos no paran de hacer 90 puntos, 90 puntos, 90 puntos, 90 puntos, en Champions siempre bien, caerá, pero no cae haciendo el ridículo. Rara vez. La única vez creo que fue aquella contra el Madrid en la 13-14, que le pillaron a la contra allí 4 veces, un par de corners, 2 contras y tal.
Pero el resto, siempre cayendo con dignidad, jugando. No ves que haya un City que tú digas o un equipo de Guardiola que tú digas, wow, qué vergüenza, tal. No, porque están bien entrenados. Porque es el mejor. Es el mejor entrenador posible. Para nuestro estilo, el mejor. Repito, ojalá Xavi consiga cambiar esta opinión pronto o que podamos llegar a cuestionarlo. Pero en todo caso, es que lo tenías delante, te lo han dejado, te lo han regalado. Te han regalado un proyecto con Guardiola. Lo grave que es que tú no muevas cielo y tierra para mantener a Guardiola, es lo que te convierte en el peor presidente de la historia del Barça. Objetivamente hablando. Son datos. Es una realidad. Esto no es una falacia. Lo de Chiqui es una realidad. Lo de Cruyff es una realidad. Y la denuncia a Laporta, que os ganó porque no teníais razón, pero colaborasteis todos en echarle mierda encima, pues evidentemente también es otra muestra, es otro dato inequívoco de lo que estoy diciendo. Entonces, que se pretenda vender esto es increíble. Para terminar, esto que dice es que, bueno, claro, yo me dediqué 100% a gestionar y 0%... ¿Dónde está esta parte? Permitidme. No la encuentro ahora mismo. Sí, aquí. Del 2010, tal. En cambio, si preguntas, la gente te dice que no, que ni Rosell ni Bartomeu fueron lo mejor. Porque, claro, ellos se dedicaron a gestionar, pero no a comunicar. En plan, no, es que nosotros no salíamos en prensa a hablar, nos tapábamos, éramos como humildes, ¿no? Que humildes, ellos solo gestionaban. Bueno, claro, es que es normal que vosotros no salierais a hablar. ¿Sabes por qué? Porque para eso ya está Marsa Lorente. Y el pago de más de 300.000 euros del Barça para que hable él por vosotros. Para eso. Para eso ya están las cuentas bot de Twitter de las que hablan los Mossos de Escuadra estos días. Para que hablen ellos por vosotros. Para que los que cuestionemos, para los que quienes expongamos esto de Chiqui, Cruyff, tal, nos digan pues de todo, y nos digan que estamos equivocados, porque son cuentas bot de Twitter para defender vuestra imagen y atacar a la oposición. Lo dicen los Mossos, son hechos, datos, no es mi opinión. Por eso, que digan, nos dedicamos 100% a gestionar, dentro de la gestión está pagar servicios de esta categoría. Difamando a Guardiola. Que esa es otra. Cuando pagas un servicio para difamar a Guardiola, ¿por qué difaman a Guardiola? No, pero fue un problema con el vestuario, repito. ¿Por qué difaman a Guardiola? Si ya no está en el Barça. Si está en el City. Hace 10 años que se ha ido del Barça. ¿Por qué le difaman? ¿Para qué? Explíquenlo. Que lo expliquen. Que les pregunten ¿por qué? ¿Por qué difamaron a Xavi? Laporta, Víctor Font, ¿por qué? Está ahí, reconocido. Entonces, vosotros 100% gestionar y 0% comunicar, o sea, 0% comunicar, ¿a quién queréis engañar, hombre? ¿A quién? No tiene razón el señor Rosell en esto, no tiene razón el señor Rosell en lo de Guardiola, y no tiene razón, por supuesto, en los datos que dice que él ha conseguido esto y que ha conseguido aquello. Has heredado el proyecto deportivo y has heredado una situación económica que te permitía hacer lo que hiciste. Has heredado una marca Barça de la que hablaba todo el mundo. De la que hablaba todo el mundo. Por eso has conseguido y ha conseguido el Barça los mayores ingresos en esa época y maximizarlos en esa época. El mérito real es pasar de ser el 17º en ingresos en 2003 con un club hundido, no solo a nivel proyecto deportivo, no solo a nivel económico, sino a nivel marca. La marca Barça, la imagen del Barça está por los suelos y pasas de ser 17º en ingresos en el año 2003 a ser segundo ya en el año 2008. Ese es el mérito. Sacar un club de la ruina para convertirlo en el mejor del mundo, para que te dejen ese Ferrari que te han dejado. Y ahora de nuevo lo habéis dejado en la ruina y viene Laporta a intentar resolver esto. Y mientras lo intenta resolver, pues evidentemente ya ha pasado un año en blanco, claro. Solo jodería que cuando ha tenido que renunciar a Messi, a Griezmann, a todos estos jugadores e incluso a lo mejor pronto a Frenkie de Jong para poder hacer otras maniobras e intentar reforzar el equipo lo mejor posible, solo faltaba que aún encima pero es que hay que contarle ese año en blanco. Hay que contarle ese año. Ese año en blanco viene de vuestra herencia. De no poder fichar, de no poder hacer un equipo a mi gusto, de tener que mantener a Koeman para no pagarle el finiquito, para intentar ahorrar. Es de lo que viene. En fin, ellos siguen viviendo en su realidad alternativa y contando su relato.
contando su relato. Y la realidad es que tienen este ego que nunca les va a permitir reconocer que estaban equivocados y que su gestión fue lamentable. Es así, es así. Rosell, peor presidente de la historia del Barça, al provocar que Guardiola saliera del Barça, no permitiendo que Chiqui siguiera en el Barça, provocando a Johan Cruyff y denunciando a Laporta. Ese es mi resumen. Que sigue vendiendo el cuento de que fue el vestuario. Explica lo de Chiqui, explica lo de Cruyff y explica tu denuncia a Laporta. Esa que has perdido aún encima, por si fuera poco. Demostrando que no tenía razón. Cosa que sabías perfectamente, repito, porque entraste con Laporta en 2003. Entonces, pues ya me diréis. Y esto, repito, no es un ataque desde el odio. No es un ataque desde el rencor. Si yo no conozco a este tío, de nada. Yo no conozco a Sandro Rosell de nada. Es una crítica como barcelonista indignado al ver que me han robado a Guardiola y aún encima pretenden hacer ver que es que no, fue el vestuario. Asuman sus errores al menos. Eso es lo que al menos causaría grandeza y cierta confianza en Rosell. Decir, oye, este tío cambia. Este tío reconoce que anda, pues debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. No ha reconocido nada nunca. Nunca. En buena parte porque los periodistas no le van a preguntar, oye, ¿y lo de Chiqui? Oye, ¿y lo de Cruyff? Oye, ¿y la denuncia a Laporta? ¿Crees que eso ayudó a que Guardiola saliera tan solo 2 años después de que tú llegaras? En fin, Mubarak lo tiene allí 7 años, tú has sido capaz de mantenerlo solo 2. Cada quien que saque sus conclusiones. Nada más, lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.